El autoritarismo se está globalizando y los dictadores han creado un club internacional para apoyarse y legitimarse. En esta edición de Efecto Naim, le contamos cómo opera la diplomacia secreta de los autócratas. Además, discutimos los principales desafíos que enfrenta el sector energético global con Daniel Yergin, uno de los principales expertos en esta materia. Y le contamos cómo las algas están fomentando todo tipo de invenciones y hasta ayudando a combatir el cambio climático. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. El mundo está viviendo una recesión de la libertad o de la democracia. Países que solían ser democracias se han ido transformando en autocracias. Y algunos líderes que fueron electos de forma democrática poco a poco han ido cambiando y mostrando tendencias dictatoriales. Pero estos líderes autoritarios no quieren ni pueden operar solos. Buscan apoyo en países que tienen regímenes parecidos. Colaboran entre sí, forman alianzas, comparten estrategias e incluso exportan sus tácticas represivas a otros países. Esta globalización del autoritarismo se está dando desde Hungría hasta Brasil y está teniendo consecuencias importantes para el resto del mundo. Miren. Los políticos de la India se enorgullecen de liderar la democracia más grande del mundo. Pero en años recientes, organizaciones internacionales han cuestionado la calidad de la democracia en el segundo país más poblado del planeta. En 2021, el Instituto Independiente Videm, en Suecia, publicó un reporte donde catalogó a India como una autocracia electoral, es decir, un régimen que mantiene una fachada democrática, pero que realmente suprime y viola los estándares de este tipo de gobierno. Y no solo eso, Videm encontró que el 68% de la población global vive en autocracias electorales. Su conclusión es que el autoritarismo se ha vuelto viral. Este panorama ha dado lugar a una especie de club internacional que podríamos llamar Autócratas sin Fronteras. Es una alianza en la que líderes con inclinaciones autoritarias se apoyan y se legitiman con tácticas diplomáticas que van desde acompañarse en cumbres internacionales hasta crear supuestos medios de comunicación para difundir propaganda. Y es así como operan. La llamada electoral. Los autócratas felicitan tanto a los líderes electos democráticamente como a sus homólogos dictatoriales. Por ejemplo, en 2018, Vladimir Putin salió victorioso en una elección en la que se encargó previamente de que sus principales oponentes no pudiesen participar. Asesores estadounidenses le advirtieron al entonces presidente Donald Trump que no felicitara a Putin, pero Trump no hizo caso. Llamé al presidente Putin para felicitarlo por su victoria electoral. También quedamos en vernos personalmente en un futuro no tan lejano. Este tipo de felicitación se ha convertido en una potente táctica diplomática que le permite a los dictadores convencer al resto del mundo de que otros aceptan sus maneras de gobernar y que los tratan como iguales. Por eso Putin felicita a Rodrigo Duterte en Filipinas, quien felicita a Víctor Orbán en Hungría, quien felicita a Daniel Ortega en Nicaragua, quien felicita a Nicolás Maduro en Venezuela. Estrategias de poder. Los autócratas se copian las estrategias para permanecer en el poder. Es el caso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien busca ser reelegido al cargo a finales de 2022. Para ello, está aplicando la misma táctica que utilizó Donald Trump en las elecciones estadounidenses de 2020. Afirmar que el sistema electoral no sirve y que por lo tanto habrá fraude. Al que piensa que con un bolígrafo puede sacarme la presidencia, le digo, hay 3 alternativas: preso, muerto o victorioso. Díganle a sus sinvergüenzas, nunca me arrestarán. En Estados Unidos, la mentira del fraude electoral propagada por Trump
contribuyó a un histórico y violento ataque al Capitolio. Expertos temen que si Bolsonaro pierde la elección en Brasil, podría tomar control de las fuerzas de seguridad y ocasionar mucha más violencia. Servicios dictatoriales. Los dictadores del mundo comparten sus bienes y servicios desarrollados expresamente para avanzar su agenda y debilitar a sus enemigos. Cuba presta sus servicios de contrainteligencia. China exporta equipos antidisturbios. Irán revela sus tácticas para evadir sanciones. Y su propósito no es únicamente fortalecerse entre sí. Así lo explica el experto en democracia y conflicto, Richard Youngs. Lo que es realmente nuevo y relevante aquí es que la cooperación entre autócratas no solo les sirve para defender su posición en sus propios países, también para debilitar y desestabilizar la infraestructura democrática en otros estados. Rusia y Venezuela, por ejemplo, se han aliado para compartir bots, esas cuentas automatizadas en redes sociales, programadas para diseminar información falsa. Así, con bots venezolanos que operan en español, Rusia logró desestabilizar e interferir en el referendo de Cataluña en 2017 y en la masiva ola de protestas en América Latina en 2019. ONGs falsas. Otro mecanismo muy útil para los autócratas sin fronteras es la creación de organizaciones no gubernamentales falsas. Consideremos lo que pasó en 2016, cuando las Naciones Unidas invitó a diversas organizaciones a que presentaran informes sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Naturalmente, Venezuela consiguió obtener 519 informes de supuestas ONGs que solo elogiaban las labores del régimen venezolano. Líderes de la ONU denunciaron la maniobra como un fraude, pero se vieron derrotados a la hora de distinguir entre las organizaciones verdaderas y las falsas. Estos entes ayudan a los autoritarios a sabotear diversas causas y a manipular la información en el panorama internacional, bajo el resguardo de una institución que aparenta ser legítima. Represión transnacional. Los límites geográficos no existen para los autócratas cuando se trata de silenciar a quienes los critican. A través de amenazas digitales, deportaciones ilegales y hasta asesinatos, logran reprimir a sus oponentes sin importar el país del mundo en el que se encuentren. En los últimos años, la organización Freedom House ha documentado esta represión transnacional, registrando más de 600 casos en países como Sudán, Guinea Ecuatorial y Uzbekistán. El autoritarismo y sus estrategias se han globalizado. La gran pregunta es si los defensores de la libertad lograrán unirse para contrarrestar esta tendencia antes de que sea demasiado tarde. La globalización de los autoritarismos es un fenómeno preocupante. Está en constante cambio y nos está afectando a todos y nos seguirá afectando a todos. Y le daremos seguimiento desde aquí con mucha atención. Al regresar a la pausa cambiamos de tema. Vamos a discutir los principales retos que enfrenta el sector energético global, conducidos por uno de los analistas que más conoce esta industria, uno de los más respetados analistas del área energética del mundo. Al regreso. Mi invitado de hoy es sin duda el más destacado experto en temas de energía a nivel global. Es la persona indicada para ayudarnos a entender las enormes transformaciones que se avecinan en este ámbito. Su nombre es Daniel Yergin y es el autor de varios libros sobre la industria de la energía. Recientemente publicó una edición actualizada de su último libro que se llama El Nuevo Mapa, Energía, Clima y el Choque entre Países. Ahí explora fascinantes temas como el futuro de la industria petrolera, el impacto de la pandemia en los mercados energéticos, la transición a energías renovables y cómo todo esto está influyendo en la geopolítica y en nuestras vidas cotidianas. Sobre todo esto y más hablo con Daniel Yergin a continuación. Miren. Daniel Yergin, bienvenido al programa. Es un placer tenerte con nosotros. Tú has estudiado el sector de energía por años, has investigado la industria del petróleo, el gas, la electricidad,
pero resulta que todo lo que habías conocido ahora está en turbulencia. Dentro de todo lo que está pasando, ¿cuáles son 3 factores que son muy importantes en la transformación de la industria de la energía? Los 3 cambios principales en el sector de energía pienso que son, en primer lugar, la llamada revolución de las lutitas, que le permitió a Estados Unidos aumentar significativamente su producción de petróleo y gas natural. Esto cambió el mercado global de petróleo y gas, y la posición de Estados Unidos en él. El segundo es un cambio dramático en la relación entre Estados Unidos y China. Hoy día, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden habla de competencia de poder entre grandes potencias y de rivalidad estratégica. Lo mismo dicen en China, y la ironía es que estas dos economías están muy interconectadas. El 42% de todos los contenedores que llegan a Estados Unidos provienen de China. En mi libro El Nuevo Mapa escribo sobre el mar del sur de China. 1/3 del comercio global pasa por allí. Y es allí donde los buques de guerra estadounidenses y chinos están muy cerca de la colisión. Eso es un peligro y un problema para todos los países del mundo. Y en tercer lugar está el cambio climático y la descarbonización, que entre otras cosas están transformando el tipo de autos que conducimos y que conduciremos en un futuro. Recientemente han surgido varios problemas: la escasez de gasolina, el aumento de precios del petróleo, de la electricidad, apagones por todas partes. ¿Qué está pasando? Creo que lo que está pasando es que estamos enfrentando desafíos para entender y moldear el futuro de la energía. Es irónico que al mismo tiempo que ocurría la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en noviembre de 2021, Asia y Europa se enfrentaban a una crisis energética. Básicamente, es un problema de suministro. No había suficiente carbón para impulsar la recuperación en China después de los cierres ocasionados por la pandemia. Y los europeos ahora enfrentan precios un 10% más altos de lo normal para el gas natural importado. Creo que esto genera una pregunta. ¿Estamos viendo una falta de inversión preventiva en suministros de energía, ocasionada por un posible error de cálculo con respecto a cuánto tardará la transición energética? Las transiciones energéticas toman tiempo. Hace 30 años el mundo obtenía el 80% de su energía de los hidrocarburos. Hoy día ese sigue siendo el caso. Lo que se está intentando hacer ahora es cambiar en solo 30 años toda la base energética de la economía mundial, que para 2050 podría representar 160 billones de dólares. Y entonces hay que preguntarse, ¿habrán inconvenientes? Las crisis en Asia y Europa son precursoras de lo que está por venir, dada la complejidad y la escala del sistema de energía del que el mundo depende. Muchos países y empresas se están comprometiendo a tener 0 emisiones netas. ¿Qué significa esto de 0 emisiones netas? En la edición más reciente de mi libro, El Nuevo Mapa, el último capítulo se titula Cero Neto. Y es que para evitar que las temperaturas globales aumenten 1.5 o 2 grados por encima de los niveles industriales, muchas personas han propuesto alcanzar 0 emisiones netas de carbono para el año 2050. Esto significa que para ese año aún seguiríamos usando petróleo y gas. Pero las empresas harán cálculos complejos para demostrar que a pesar de seguir quemando carbono, lo están contrarrestando a través de iniciativas como la plantación de árboles o la captura de carbono. Esta última es una tecnología que aún está en sus fases iniciales y que consiste básicamente en capturar el dióxido de carbono que está en el aire o extraerlo de los flujos de los procesos industriales. Posteriormente se inyecta en los suelos, se convierte en nuevos productos o se utiliza para hacer cemento. Y veremos a cada vez más compañías haciendo estas promesas de alcanzar 0 emisiones netas de carbono. Ahora bien, en los países desarrollados están diciendo que las alcanzarán para 2050. China y otros países en desarrollo están diciendo que para 2060. India dice que para 2070, pero ya sea 2050, 2060 o 2070, la dirección es clara. Y vamos a necesitar muchas nuevas tecnologías que realmente no tenemos hoy en día para poder lograr esos objetivos. Quiero preguntarte por América Latina.
¿Qué están haciendo las dos economías más grandes de la región, Brasil y México, en el sector de energía? ¿Cómo se comparan sus políticas energéticas? México, por supuesto, fue uno de los principales productores de petróleo desde comienzos del siglo XX. Brasil entró más tarde a este mercado, pero ha sido muy exitoso, particularmente con la producción de petróleo en alta mar, y esa es una de las áreas en las que compañías extranjeras quieren invertir, lo cual le trae ingresos y empleos a Brasil. México, por su parte, ha estado retrocediendo hacia el aislacionismo bajo su gobierno actual, rechazando las inversiones extranjeras, rechazando la tecnología, volviéndose menos eficiente como productor y asumiendo nuevos costos. Así que creo que México está en riesgo de perder una gran oportunidad que podría revivir su industria. Daniel Yergin es uno de los analistas más respetados del mundo sobre temas de energía. Muchas gracias, Dan, por acompañarnos hoy. Thank you very much, Moises. It's been great talking with you. Al regresar a la pausa, vamos a hablar de las algas y los sorprendentes secretos y beneficios que esconden las algas. No se vayan. En los últimos años, las algas se han ganado muy mala fama. Considere, por ejemplo, el caso de una alga que se llama el sargazo. Es un tipo de alga que desde hace una década inunda periódicamente las playas del Caribe y está afectando los ecosistemas costeros de todo el área. Pero no todas las algas son iguales. Resulta que algunas son aliadas en la lucha contra el calentamiento global. Y no solo eso, algunos tipos de algas también están sirviendo como fuente de innovación en ámbitos tan diferentes como la agricultura o la medicina. Es por eso que hoy vamos a explorar el sorprendente y prometedor mundo de las algas. Miren. Estas son algas rojas. Son una parte vital de la cadena alimenticia de los océanos y de sociedades como China o Japón, donde son parte regular de la dieta. Por si fuera poco, estos organismos son utilizados en el desarrollo de productos que van desde los cosméticos hasta los medicamentos. En Túnez, por ejemplo, la compañía Celt Marine Group las cultiva y crea a partir de ellas ingredientes como el agar-agar, que modifican la textura de los alimentos sin cambiar su sabor. Marian Mujahedin es bióloga y gerente de desarrollo de este emprendimiento. Nuestros texturizantes son utilizados en confitería, en la repostería y en los productos lácteos. Hemos desarrollado un producto que puede reemplazar las proteínas animales. Así que tenemos deditos de pollo que no contienen carne, pero tienen una textura y sabor que se asemeja al de la carne. La diversidad de aplicaciones de ciertas algas ha llevado a países tan distintos como Corea del Sur, Reino Unido y Australia a fomentar esta industria. Con más de 6 millones de trabajadores en todo el mundo, es el sector de más rápido crecimiento en la acuicultura, que se refiere a la crianza de especies acuáticas, tanto vegetales como animales. Estimados recientes valoran la industria global de las algas en casi 17.000 millones de dólares y se espera que alcance los 38.000 millones de dólares para 2028. Las algas, además, son responsables de producir cerca del 70% del oxígeno en la atmósfera y ciertas especies pueden absorber dióxido de carbono de manera más eficiente que los árboles. Cuando se combinan con tecnologías de inteligencia artificial, esa habilidad puede ser hasta 400 veces mayor, según reporta el Foro Económico Mundial. Es por ello que conservacionistas hacen un llamado a proteger ecosistemas como los bosques de kelpos, que son esenciales para regular el clima de nuestro planeta y están siendo amenazados por las cambiantes temperaturas de los océanos y su acidificación. Por otro lado, hay especies de algas que están siendo utilizadas para combatir la contaminación de metano, un potente gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento de la Tierra. Considere esto, la agricultura, incluyendo el sector ganadero, es la industria que más metano genera a nivel global. Y es que las flatulencias de los animales rumiantes, como las vacas y las ovejas, están cargadas de este gas. Pero en países como Estados Unidos han encontrado que incluir algunas algas rojas en la dieta del ganado podría disminuir sus emisiones de metano hasta en un 82%.
Sin embargo, los expertos advierten sobre la importancia de cultivar y cosechar de manera responsable para suplir los diferentes emprendimientos asociados a las algas, pues ya países como Marruecos han visto sus reservas de algas rojas afectadas por la explotación. Otros, como la doctora en biotecnología Marisol Pizarro, están investigando cómo usar algas de la Antártida para crear cultivos más resistentes a sequías o temperaturas altas a través de la modificación genética. Nosotros podemos transferir un gen que esté relacionado con la tolerancia a la desecación a una planta común, como por ejemplo la lechuga o el arroz, y después esta planta no va a ser tan afectada por las condiciones adversas cuando hay una disminución del agua ambiental. Las algas incluso podrían ayudar en la transición energética. Ingenieros de Alicante, España, han creado un biocombustible con algas. Y un grupo de científicos de la Universidad de Tel Aviv tomó algas sensibles a la luz solar y desarrolló hidrógeno, ese gas que muchos han denominado como el combustible del futuro. Y hasta en el ámbito de la medicina, las algas tienen potencial. Por ejemplo, un laboratorio en Chile creó una piel artificial a base de microalgas que puede ayudar a sanar heridas. Las aplicaciones de las algas parecen ser infinitas, sobre todo cuando consideramos que se estima que existen entre 30.000 y 100.000 especies. Hablamos al respecto con Carlos Duarte, de la Universidad King Abdullah de Ciencia y Tecnología en Arabia Saudita. Si las contemplamos en el contexto del árbol de la vida, la distancia, digamos, evolutiva entre las algas marinas, entre las más distantes entre sí, es parecido a la distancia o la diferencia genética entre los hongos y un elefante. Entonces, realmente hay un alga marina prácticamente para cada propósito. Puede que solo estemos comenzando a ver algunos de los tantos beneficios de estos organismos. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, que se hayan divertido. Y espero que nos acompañen la semana que viene. Gracias. Hasta pronto.